He pensado empezar mostrándoles una diapositiva de la universidad en la que trabajo. Esta es la Universidad del Cabo Occidental. Esta es la residencia de estudiantes, y esa es la plaza que los estudiantes llamaban cariñosamente la Plaza Roja, por alguna razón u otra, y por eso investigamos bastante sobre la salud. He aquí una estadística interesante. Si comparamos el Reino Unido con Japón, veremos que en los años 60 en Japón no existía el cáncer colorectal, tal y como lo conocemos en Occidente. Y con el paso del tiempo, el cáncer colorectal aumentó en Japón. Ahora bien, esto es entre los hombres. Mientras que en los años 60, el cáncer colorectal era bastante frecuente en la sociedad occidental. Ahora bien, en los años 60 se enseñaba que los japoneses debían ser genéticamente diferentes a los demás, y que por eso no contraían estas enfermedades con tanta facilidad. Pero a mediados de los 80, los japoneses nos alcanzaron. Así que obviamente los genes cambiaron en esos pocos años, ¿no? O quizá cambió algo más. Si nos fijamos en las mujeres, ocurre lo mismo. También se pusieron al día. Las mujeres estaban un poco por detrás de los hombres. Los hombres parecían cambiar más rápidamente que las mujeres. Pero es la misma tendencia básica. Así que lo que tenemos es un cambio en la aparición de enfermedades dentro de una nación en un periodo que abarca tan solo 15 años. ¿Qué ha cambiado? Obviamente, no son solo los genes los que corren en una familia, sino que las dietas también son parte de la familia. Y lo que ocurrió es que la sociedad japonesa estaba adoptando estilos de vida occidentales, importados principalmente de los Estados Unidos de América, como muchas otras cosas. Y así compraron el mismo tipo de enfermedades. Si nos fijamos en las 10 principales afecciones que causaron la muerte en Estados Unidos en 1995, el asesino número 1 fueron las enfermedades cardiovasculares. La segunda fue el cáncer. Y luego vinieron las enfermedades pulmonares crónicas, los accidentes, la neumonía, la diabetes, el VIH, el suicidio, la cirrosis hepática, la insuficiencia renal y todas las demás posibilidades intermedias. Desde enfermedades infecciosas hasta lo que se te ocurra. Pero los dos principales asesinos eran, obviamente, las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Y si nos fijamos en las causas de lo que les causó, entonces se pone aún más interesante. Casi 1 millón de personas murieron en ese año por enfermedades cardiovasculares y más de 500,000 por cáncer. Y luego hubo una reducción a medida que bajamos en la lista. Así que el SIDA no es muy prevalente. Esas dos eran las principales enfermedades. Y si nos fijamos en las razones o los factores subyacentes, la mala alimentación y el ejercicio inadecuado son la causa número 1 de estas enfermedades en el mundo. El tabaco fue la causa número 2. El alcohol, la número 3. Y luego vienen las enfermedades infecciosas. Y estas enfermedades infecciosas también se transmiten en gran medida por lo que comemos. Así que las 4 primeras causas tienen que ver con el estilo de vida. Eso es increíble. Luego vienen los agentes tóxicos, las armas de fuego, el comportamiento sexual, los automóviles y las drogas ilícitas. Así que obviamente, si pudiéramos cambiar nuestros estilos de vida, eso haría una diferencia muy grande, obviamente, por lo que vimos. 7 factores para la longevidad. No fumar debe estar muy arriba en la lista. Número 2. Necesitamos descansar lo suficiente, dormir de 7 a 8 horas. Pocas personas lo hacen realmente, y desayunar con regularidad. Hablaremos de ello más adelante. ¿Cuáles son los beneficios de desayunar? Las personas con un estilo de vida ajetreado tienden a saltarse el desayuno, porque no tienen tiempo. Tienen prisa por las mañanas y hacen el almuerzo y la cena, sus comidas principales. No comer entre comidas. Es un criterio muy importante. Si no comes entre comidas, no tienes que empezar el proceso de nuevo,
lleva a mucha fermentación. Trataremos ese tema sobre la marcha. Mantener un peso adecuado es importante. Hacer ejercicio regularmente y moderar o preferiblemente no beber alcohol. Esos serían los factores que la ciencia ha destacado como los principales que conducen a la longevidad. He aquí una estadística interesante. ¿Cuántos pacientes mueren por sus curas? Es un estudio que se está haciendo en todo el mundo. Este artículo en particular viene de una revista científica y trata del Reino Unido. Si usted puede ver aquí, 70.000 muertes y casos de discapacidad grave en Inglaterra cada año. ¿De qué? Medicamentos prescritos, que hace que la medicación prescrita, el asesino número 3 en el mundo industrializado. La primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. El asesino número 2 es el cáncer, y el asesino número 3 en el mundo, en los países industrializados, son los medicamentos prescritos. Eso no es consumo de drogas, prescribir lo que los médicos prescriben. Así que la incompatibilidad y la medicación puede conducir a la muerte. Así que sería una sabia idea, si uno viviera saludablemente, y no tuviera que consumir todas estas cosas. A veces la medicación es absolutamente esencial para sobrevivir. Como un antibiótico cuando estás gravemente enfermo, puede salvarte la vida. Uno equivocado puede matarte. Así que a veces uno no tiene muchas opciones. Pero si estuvieras sano y pudieras evitar muchas de estas cosas, sería lo mejor de todo. Un factor muy importante en la investigación moderna es la investigación de los radicales libres. Son partículas cargadas o sustancias químicas cargadas que crean daño oxidativo, y podemos acabar con ellos teniendo los componentes adecuados en nuestra dieta. Una píldora de vitaminas no combate el cáncer. Se trata de un artículo de la revista New Scientist. Tomar un suplemento, por ejemplo, de betacaroteno, no equivale en seguir una dieta rica en vegetales y frutas. Y ahora bien, ¿qué significa esto en realidad? Verás, la gente hoy en día lleva un estilo de vida rápido y saben que las verduras son buenas para ellos. Siempre les decimos a los niños que coman su brócoli y el niño dice, yo no comeré mi brócoli, come tus zanahorias. Y el niño dice, no quiero comerme mis zanahorias. Y así tenemos este problema. Y en un estilo de vida de comida rápida, donde no tienes los alimentos saludables, lo obvio es decir, dame un suplemento, solo dame una tableta, y entonces puedo comer cualquier basura que me guste, y la tomaré como suplemento. Y así, las sociedades contra el cáncer de todo el mundo se dieron cuenta de que lo que prevenía la enfermedad, digamos, en una sociedad sana, era el consumo regular de alimentos, en particular de alimentos amarillos, ricos en betacaroteno. Y entonces pensaron, bueno, obviamente el betacaroteno es el agente que previene el cáncer. Así que fabricaron una pastilla con betacaroteno, y decidieron vendérsela a la gente como preventivo del cáncer. Y la primera prueba que hicieron fue dárselo a la gente que fumaba. Y vendieron estas cosas como alimentos contra el cáncer. Afortunadamente, todavía hay leyes en este país y en otros países que dicen que no se puede afirmar que algo previene el cáncer sin pruebas científicas de que realmente lo hace. Tiene sentido, ¿verdad? Así que lo que hicieron fue decir a las empresas que no pueden declarar en su producto esto prevendrá el cáncer. Primero tienes que demostrar que previene el cáncer. Así que se hicieron 2 estudios en el mundo, los estudios finlandeses y el estudio CARET, donde dieron betacaroteno extraído a los pacientes, a los fumadores, para prevenir el cáncer de pulmón. Y el estudio iba a durar 10 años. Y estaban convencidos de que los que tomaban el betacaroteno estarían protegidos contra el cáncer. Pues bien, detuvieron el estudio finlandés al cabo de unos 8 años, porque empezaron a darse cuenta de algo muy extraño. Después de un tiempo, se hizo evidente
que esos pacientes o esas personas, esos fumadores, que recibieron el betacaroteno, en realidad tenían más cáncer que los que recibieron un placebo. Eso fue interesante. Así que rápidamente detuvieron el estudio CARET, que se suponía que iba a durar varios años, 10 años. Lo pararon después de 4 años, e hicieron el análisis estadístico. Y he aquí, lo mismo. Después de solo 4 años, era muy evidente que los que recibieron el betacaroteno tenían una mayor incidencia de cáncer que los que no lo recibieron. Uy. Así que la pastilla no hizo efecto. Y esto era un asunto serio. Así que aparecieron las revistas y los artículos médicos. Aquí hay uno, en una revista de noticias alemana. Beta-caroteno peligroso, y causará grandes problemas, y de hecho conducirá a una mayor incidencia de cáncer. Bueno, ¿por qué sucede esto? Obviamente, el betacaroteno es bueno para usted, porque todo el mundo sabe que las personas con dietas ricas en betacaroteno son menos propensos a contraer cáncer. Verás, el problema radica en el aumento de la actividad a través de una combinación de alimentos naturales. En los alimentos normales, tienes combinaciones de E y C y otros compuestos. Así que si muerdes una zanahoria, tienes un montón de betacaroteno, pero también tienes un montón de flavonoides. Otro grupo de compuestos que pueden aumentar la capacidad reductora de una vitamina de 20 a 50 veces. Eso significa que tienes un efecto secundario positivo de estos nutrientes, que actúan como antioxidantes por sí mismos, y también potencian la actividad de lo que sea que estés tomando. Así que, básicamente, si quieres tomar vitamina E, la mejor forma de tomarla es en un alimento que sea rico en vitamina E. Así, por ejemplo, el aceite de germen de trigo es muy rico en este producto. Una cucharadita, el 83% de su cantidad diaria recomendada. Aceites de semillas de girasol, todos los son ricos en vitamina E, e incluso incluyen la margarina, hablaremos de esto más adelante. Los arándanos son bastante ricos, las hojas de mostaza, la soja y los gérmenes de trigo, y una lista de las 10 frutas y verduras más antioxidantes, son las fresas, las ciruelas, las naranjas, las uvas rojas, el kiwi, los pomelos, las uvas blancas, el plátano, la manzana y el tomate. Esos son. Pero eso no significa que los demás no sean importantes. Todos son importantes. Pero estos son muy ricos en antioxidantes. Y las verduras son el ajo, la col rizada, las espinacas, las coles de Bruselas, los brotes de alfalfa, el brócoli, la remolacha, el pimiento, la cebolla y el maíz. Así que aunque yo no pondría el maíz como un vegetal, lo pongo como un grano. Sin embargo, esos son los más reconocidos. Así que si quieres un suplemento vitamínico, ahí lo tienes. Es el mejor suplemento vitamínico del mundo. Te da una combinación equilibrada de todos estos componentes, y es lo que realmente necesitamos. La investigación fitoquímica y la salud están en auge en el mundo de hoy, y hay muchas discusiones sobre este tema, pero pensé que quizás sería una buena idea que hiciéramos este pequeño ejercicio juntos. ¿Qué es un fitoquímico? Fito es planta. Químico es una sustancia química, así que fitoquímico o sustancias químicas de las plantas, eso es básicamente lo que significa. Y en las plantas, además de los nutrientes, como los carbohidratos, las grasas y las proteínas, hay muchos fitoquímicos, y algunos de ellos son anticancerígenos. Combaten el cáncer y previenen enfermedades. Por ejemplo, el fitoestrógeno es un fitoquímico muy importante, y muchos alimentos vegetales contienen fitoestrógenos. Ahora, no te confundas, un fitoestrógeno no es lo mismo que una hormona estrogénica normal en la mujer. Las mujeres producen estrógeno, la hormona femenina, y los hombres que consuman fitoestrógenos no se volverán afeminados de repente. Definitivamente no. Estos químicos son similares a los estrógenos, pero no son lo mismo.
Ahora, una mujer, por ejemplo, en la menopausia, tendrá todo tipo de síntomas que son debilitantes. Así que irá al médico, y éste le recetará una terapia hormonal sustitutiva. Y le recetará estrógenos para sustituir los estrógenos naturales que se han eliminado del sistema. Lo que sucede entonces es que usted está suministrando un estrógeno sintético o extraído para tomar el lugar de lo que ha perdido. Y se ha descubierto que ese estrógeno es cancerígeno. Así que el riesgo de padecer cáncer de mama aumenta considerablemente cuando se toman este tipo de estrógenos. Ahora bien, las plantas contienen estrógenos naturales, que no son como los estrógenos de los mamíferos, pero compiten por el sitio de unión. Y por extraño que parezca, estos son anticancerígenos. Así que las mujeres y los hombres necesitan estos fitoestrógenos en sus dietas. Los beneficios para la salud de las dietas ricas en fitoestrógenos incluirían, por ejemplo, la prevención del cáncer de mama. Señores, por si pensaban que eso solo se aplicaba a las mujeres. El cáncer de próstata y otros cánceres se previenen con fitoestrógenos. Enfermedades del corazón y derrames cerebrales, osteoporosis, síntomas de la menopausia, enfermedades cerebrales relacionadas con el envejecimiento, Alzheimer. Y todas ellas pueden ser retrasadas en gran medida por los fitoestrógenos. El alcoholismo, si usted era un alcohólico y tienes que superar los efectos negativos, los fitoestrógenos pueden ayudar. Y las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, todas ellas se benefician de las dietas ricas en fitoestrógenos. Así que es muy importante incluirlos en la dieta. Son lo que llamamos estrógenos diseñados por la naturaleza. Los desequilibrios en el estrógeno están fuertemente vinculados a muchas de las principales enfermedades occidentales, incluyendo enfermedades del corazón, cáncer, próstata y cáncer de mama. Y el exceso de estrógeno es el estrógeno normal, que se obtiene en la terapia de reemplazo hormonal. Puede promover el crecimiento de cánceres, y usted quiere prevenir eso. ¿Qué pueden hacer las mujeres? Por ejemplo, si quieren llevar un estilo de vida relativamente normal y saludable cuando lleguen a la menopausia, sin tomar todos estos medicamentos que pueden ser tan problemáticos. ¿Qué son los fitoestrógenos? He aquí una pequeña definición. Los fitoestrógenos son moléculas vegetales naturales, similares en forma y tamaño al estrógeno del cuerpo humano, pero no idénticas. Y esta ligera diferencia significa que no tienen todos los mismos efectos del estrógeno. Y por suerte, ya que algunos de los efectos del estrógeno pueden ser desagradables. Entonces, ¿qué hacen? Ayudan a controlar la demencia. Eso es la gente que no recuerda las cosas y desarrollan la pérdida de memoria por la edad y la enfermedad de Alzheimer, la cognición, el alcoholismo, el sistema inmunológico y luego también los síntomas de la menopausia, los sofocos, los síntomas de la menopausia, la endometriosis, la osteoporosis. Todos esos pueden ser limitados por los fitoestrógenos, cánceres, próstata, colon, mama, leucemia, todos los cánceres en general, cáncer de piel, enfermedades inflamatorias, enfermedades renales, mejoras cardiovasculares. Se puede ver que esto está muy extendido últimamente porque el nombre es fitoestrógeno. Ha habido algunos artículos que sugerirían que las plantas ricas en fitoestrógenos pueden ser un problema y causar enfermedades, como por ejemplo, la soja. Por supuesto, nada de esto es cierto. Y científicos reputados de todo el mundo han reconocido que ahí hay alguna artimaña que intenta socavar los alimentos naturales en beneficio de algunas otras industrias. Así que no creas todo lo que lees. Si quieres saber exactamente qué es lo que se ha aislado como el componente clave en algunos alimentos, por ejemplo, las coles de Bruselas como un compuesto que se conoce como sinigrina, y brócoli, sulforafano, y también ditioltiones, etc. Los cítricos y frutas contienen limoneno.
Y también tenemos ciertos alimentos con ácido fítico en los cereales, por ejemplo. Estos son algunos de los compuestos que se producen en estos productos y pueden trabajar en diferentes niveles. Pueden evitar que los carcinógenos hagan realmente lo suyo, o una vez que han iniciado el proceso del cáncer, pueden evitarlo impidiendo la propagación del tumor a través del daño oxidativo, de las prostaglandinas, de los esteroides o de cualquiera de ellos. Aquí tiene una pequeña lista. El ajo, por ejemplo, es rico en sulfuros, monoterpenos, triterpenos, ácidos fenólicos, y las infusiones de hierbas en general son ricas en flavonoides, glucaratos, cumarinas, ácidos fenólicos. La soja tiene una muy buena dispersión. Los granos tienen una muy buena propagación. Las verduras crucíferas son de la familia de la col y el brócoli, las coles de Bruselas y todos ellos son uno de los mejores alimentos contra el cáncer. De hecho, si no fuera por la col, los alemanes ya no existirían. Y tus verduras umbelíferas. Esas son tus zanahorias, tu apio y tu perejil. Y todos esos son también muy ricos en estos alimentos. Así que, sí, el ajo es, por ejemplo, número 1 en la lista en términos de poder. Pero si usted tiene una cita, por ejemplo, usted podría ir a las crucíferas y encontrarás todo lo que hay en la familia de la col que se encuentra en el ajo. Cada uno de esos componentes, quizás no tanto, pero al menos no te cargas a tu compañero. Y hay más de ellos, los cítricos están bastante bien. Solanáceas son las patatas, los tomates y todo eso. Por cierto, señores, el tomate es muy bueno porque contiene compuestos que son anticáncer de próstata. Así que empiecen a incluir muchos tomates en su vida. Cucurbitáceas, y por eso me gustan estos nombres. Es la familia de las calabazas. Desde calabazas hasta lo que sea. Son muy buenos. Regaliz, usted puede hacer tés de regaliz y semillas de lino, veremos eso en un momento. Así que esta es su dieta contra el cáncer. Échale un vistazo. Aquí está. Todo lo que sea legumbre, sobre todo la soja, que es una de las más ricas. La dieta africana suele consistir en cereales y legumbres. Eso es todo. Y algunas verduras. Y no tenía ninguna de las enfermedades del estilo de vida occidental hasta que se urbanizaron. Así que aquí están sus granos y sus legumbres. En un típico mercado africano, ninguna de esas enfermedades. Hoy en día uno de los peores casos de aumento repentino de enfermedades en el mundo, se encuentra en el África urbanizada. Frutos secos y semillas, germinados. Estos son alimentos anticancerígenos. Ahí tienes el ajo anticancerígeno. Este es un potente alimento anticancerígeno. Cualquier cosa que veas en esa lista, y en esa lista, y en esa lista, todo eso son alimentos anticancerígenos. Y ninguno de ellos parece una tableta. Eso significa que realmente tienes que empezar a hacer las cosas con alimentos, en lugar de sustituir con una tableta, y aprender a empezar a vivir la vida con estos alimentos. Así que los alimentos altamente anticancerígenos son el ajo, la col, el regaliz, la soja, el jengibre y las zanahorias, el apio y la chiribía. Los medios son las cebollas, las infusiones de hierbas, la cúrcuma, los cítricos, el trigo integral, el lino, el arroz integral, los tomates, las berenjenas, los pimientos, el resto de las familias de la col, además de la propia col, y luego puedes añadir algunos de tus cereales y condimentos. Así que aquí está un resumen de los hallazgos, los fitoestrógenos y el cáncer de mama. Hay muchas pruebas de que los fitoestrógenos protegen contra el cáncer de mama. Y aquí hay un pequeño gráfico para usted. En términos de cáncer de próstata, y el cáncer de mama es muy similar. Esta es la incidencia del cáncer de próstata en China, Corea del Sur y Japón en comparación con el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos. Es bastante malo. Y entonces, vaya, a nadie le gustaría tener cáncer de próstata. No es un cáncer muy agradable de tener. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué China tiene una incidencia tan baja en comparación con Corea del Sur y Japón? Y los países occidentales se ven así.
Cáncer de intestino. La ingesta elevada de soja y tofu reduce en un 80% el riesgo de cáncer de recto e intestino bajo. 80%. Los fitoestrógenos pueden reducir el número de criptas. Esos son pequeños lugares que se inflaman y con el tiempo forman pequeños tumores. Los fitoestrógenos pueden ser eficaces solo en el bloqueo de las etapas tempranas en lugar de las tardías. Así que hay que empezar a tener un estilo de vida lo antes posible. Y los niños deben aprender a que les gusten estas cosas. Este es un estudio interesante que se hizo sobre el cáncer de piel. Hoy en día te dicen que el sol es cada vez peor. Hora de llevar sombrero ancho. En Australia se convirtió en una ley que tenías que llevar un sombrero amplio. Han vuelto a quitar esa ley. Ahora, ¿por qué es eso? Porque la gente tiene cada vez más cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Los fitoestrógenos pueden proteger contra los efectos nocivos de los rayos UV del sol. En un estudio realizado por el ejército estadounidense, se descubrió que todas las ratas expuestas a dosis letales de rayos X sobrevivían si se las alimentaba con fitoestrógenos en su dieta, mientras que las que comían comida normal morían todas. El fitoestrógeno de soja genisteína bloquea el crecimiento de células de cáncer de piel llamadas B16, células de melanoma en ratones. Así que aquí hay una sustancia en los alimentos que previene el cáncer de piel, y se puede obtener de los alimentos de soja. ¿Recuerdas este de aquí? Vamos a hablar más sobre genisteína. La genisteína es un componente muy importante. Es tan buena en muchos casos como la terapia hormonal sustitutiva que te da el médico. Los estrógenos tienen un efecto protector sobre el cerebro. La enfermedad de Alzheimer. Hay dos tipos principales de Alzheimer. El de aparición temprana, que ataca entre los 30 y los 70 años. Conozco a alguien que acaba de cumplir 40 años que tiene la enfermedad de Alzheimer. Es como un niño, se desnudará y empezará a caminar desnudo por la calle. Es bastante malo. Solo tenía 40 años y era el director de una escuela. Y parece ser genético. A menudo se da en la familia, más comúnmente, el Alzheimer se produce tarde en la vida. Es más esporádico, y es aproximadamente 1,5 veces más común en mujeres que en hombres. Y parece ser más común en personas que viven en zonas urbanas que rurales. ¿Por qué? Es una cuestión dietética. ¿Por qué es más común en mujeres que en hombres? Es que las mujeres tienen niveles altos de estrógeno, y luego cuando envejecen, cuando empiezan a entrar en la menopausia, los niveles de estrógeno bajan. Se desploman, y entonces tienen los síntomas de la menopausia, y luego reciben terapia de reemplazo hormonal de los médicos, que son cancerígenos. Y toda la idea es en realidad muy perjudicial. Ahora porque los niveles hormonales caen tan bajo, la protección que el cerebro necesita, el estrógeno, se elimina y son más propensas a la enfermedad de Alzheimer. Los hombres también tienen estrógenos. Tenemos todo lo que tiene una mujer. Solo que no tenemos los niveles altos que tiene una mujer. Pero, el nivel de estrógeno del hombre no disminuye a lo largo de su vida. Se mantiene relativamente constante. Así que no tenemos ese periodo de tiempo cuando envejecemos, cuando los niveles de estrógeno caen de repente. Y es por eso que los hombres tienen una protección contra la enfermedad de Alzheimer. El cáncer de útero. Hay una reducción del 54% si tienes alimentos ricos en fitoquímicos. El cáncer de estómago. Regiones en Japón que tienen un alto consumo de tofu, por ejemplo, tienen las tasas más bajas de cáncer de estómago. Si comen mucho pescado salado, por ejemplo, tienen una alta incidencia de cáncer. Si comen mucho tofu, no tienen el cáncer. También aumenta los antioxidantes. Por ejemplo, la vitamina C y la vitamina E. Los fitoestrógenos también funcionan como antioxidantes y evitan que produzcamos el tipo de colesterol malo, conocido como colesterol LDL. Así que muy bien. También mejora la flexibilidad de los vasos sanguíneos. En sus vasos sanguíneos hay músculos y todo tipo de capas. Y el vaso sanguíneo tiene que permanecer flexible. A medida que envejeces, se impregna de grasas y se vuelve menos flexible.
Pero si tienes fitoestrógenos en tu dieta, puedes incluso volver a tu capacidad de respuesta normal. Normalmente, a medida que envejeces, como los vasos sanguíneos son cada vez menos flexibles, la tensión arterial empieza a subir. Si tienes muchos fitoestrógenos en tu dieta, su presión arterial puede permanecer baja. Y es muy bueno tener una presión arterial baja. La presión arterial baja que es perjudicial, es una cuando te levantas estás mareado, no sabes lo que está pasando. Pero una presión arterial baja, en la que no te mareas, significa que tus vasos sanguíneos son muy flexibles. Eso es bueno. Los fitoestrógenos también ayudan a los huesos, como los estrógenos hacen que los osteoclastos que disuelven el hueso sean menos activos. Tienes dos tipos de células trabajando en tu hueso. El uno es osteoblastos, que construye calcio en el hueso. El otro es un osteoclasto, que extrae el calcio del hueso. Así que si tienes fitoestrógenos en tu dieta, los que descomponen el hueso se vuelven menos activos, y así no pierdes tanto calcio del hueso. La menopausia se hace más llevadera. Los fitoestrógenos son la terapia natural más ampliamente estudiada. Ellos pueden reducir los sofocos, evitar que la vagina se reseque, mantener niveles saludables de colesterol, proteger los huesos contra la osteoporosis, posiblemente ayudar a mantener una buena condición de la piel, posiblemente mantener la función cerebral. A todo esto ayudan los fitoestrógenos. Cuando una mujer entra en la menopausia, los niveles de estrógenos disminuyen en un 70%, por lo que se somete a una terapia hormonal sustitutiva, como ya he dicho, que tiene muchos efectos secundarios. Y me gustaría hacer un pequeño cuestionario con usted ahora para ver qué tan bien le va en términos de su dieta de fitoestrógenos. Hago esto con mis estudiantes en la universidad, cuando hago este curso con ellos, y se sorprenderán de cómo les va. Te lo contaré después. Así que si tenéis un trozo de papel, alguien tiene un trozo de papel o un bolígrafo o algo, tomad nota. A ver qué tal os va. Como una pequeña prueba casera. De acuerdo. Tenemos que hacer esta prueba de manera justa. Eso significa que es todo o nada. ¿Usas leche de soja en lugar de leche láctea todos los días o casi todos los días en los cereales y en la cocina? Si la respuesta es afirmativa, obtendrás 5 puntos. Si la respuesta es no, no obtendrá nada. De acuerdo. Y sea sincero. ¿Comes soja o alimentos elaborados con soja como tofu, hamburguesas de soja, perritos calientes de soja, cualquier cosa elaborada con soja? Como promedio, 3 o más veces a la semana. Si lo haces, obtienes 5 puntos. Si no lo haces, usted consigue nada. De acuerdo. 3. Consume otras legumbres como garbanzos, lentejas, alubias rojas, alubias blancas o alimentos preparados a partir de estas como el hummus. Cualquiera de estos en promedio, 3 o más veces a la semana. Si lo haces, obtienes 2 puntos. Si no lo hace, usted consigue nada. Ahora, aquí hay una interesante. ¿Come semillas de linaza? ¿O utilizas harina de linaza molida y semillas en tus cereales mezcladas con yogur o pan, al menos 3 veces por semana? Si es así, obtendrás 5 puntos. Si no lo haces, no obtienes nada. Veamos esta linaza. Te mostraré una diapositiva de ella justo ahora, te diré por qué tienes 5 puntos por eso. Si te tomas una cápsula no es lo mismo. Pero no te daría 5 puntos. ¿Añades germinados como los de alfalfa o soja a tus ensaladas o bocadillos, una o más veces por semana? Entonces dese 3 puntos. Entonces come de promedio 2 raciones de fruta fresca al día, o trozos de albaricoque o lo que sea, incluso fruta seca. ¿Come regularmente fruta a diario? Si es así, obtendrá 3 puntos. Y a continuación, ¿consume de promedio al menos 5 raciones de verduras de diversos colores al día? Muy poca gente llega tan lejos. Entonces obtienes 3 puntos.
Son diferentes verduras. Luego, si usas cereales integrales, es decir, sin harinas refinadas. Pero si usas harina integral 3 o más porciones cada día, todo de grano entero. Así que puede ser grano entero, puede ser centeno, puede ser arroz integral o pasta integral, cualquiera de esos. ¿Los consumes con regularidad? Obtienes 3 puntos. Si comes frutos secos y semillas, mantequillas de frutos secos, incluso mantequilla de cacahuete, al menos 3 veces por semana, obtienes 2 puntos. Entonces, elige sobre todo zumos frescos, como los de tomate o verduras en lugar de refrescos. Si es así, obtendrá un generoso punto. Esto es solo una prueba de fitoestrógenos. De acuerdo. ¿Bebe infusiones de hierbas la mayoría de los días? Si lo haces, obtienes otro magnífico punto. Si no lo haces, obtienes nada. Si utilizas solo aceite de oliva virgen en tu cocina, en lugar de margarinas o girasol o cualquiera de ellos, obtendrás un punto. ¿Comes al menos 30 tipos de alimentos al día? Ahora recuerda que suena imposible. Hagámoslo sencillo. Si lees la lista de ingredientes de cualquier cosa, es larga, incluso si se trata solo de la hierba. Al igual que si se agrega un poco de apio o un poco de perejil, todas estas pequeñas cosas, un poco de ajo, un poco de cebolla, patata, que no es demasiado difícil de conseguir, si haces todo eso, solo se obtiene un punto en cualquier caso. Así que me detendré. Seré amable contigo, date ese punto. Ahora sumemos la puntuación. Sumémoslo y veamos dónde llegamos. Muy bien, veamos qué pasa. ¿Quién de esta audiencia obtiene entre 26 y 35 puntos? Muy bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5, alrededor de 6 o 7. Quienes entran en la segunda categoría, de 16 a 25 puntos. Hay bastantes que suben hasta ahí. Es una protección bastante buena. Si entras en esas categorías, estás bastante bien. Si caes entre 6 y 15, ¿hay algunos aquí? No sean tímidos. Eso no es tan bueno. ¿Alguien entre 0,6? Sí. Adivina cuál es el promedio de una clase típica de universidad laica como la mía. Tengo unos 450 alumnos que tuve en mi clase. Adivina cuál fue el promedio para todos ellos. Bajo 3. Todos caen en esta categoría, cada uno en el mundo por ahí. Eso es bastante malo. Ahora estoy hablando aquí a la sociedad que debe ser consciente de la salud. Y así tuvimos algunos allí, y tuvimos bastante allí e incluso tuvimos bastantes allí, correcto. Así que hay mucho que mejorar aquí, mucho margen de mejora. Proteínas. ¿Cuántas proteínas necesitas realmente? Bueno, número 1, si quieres estar sano, tienes que tener una variedad de alimentos de origen vegetal en tu dieta, y eso te proporcionará fitoquímicos. Correcto. Ese era el punto 1. Segundo punto. Ahora vamos a tratar con los alimentos de la dieta a granel en lo que estamos comiendo. Número 1. Las proteínas. ¿Cuántas proteínas necesito? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de las Naciones Unidas y la FAO dicen que los adultos necesitan 0,75 gramos por kilogramo por día. Ahora, eso es muy poco. Sé que usan libras, así que son aproximadamente 2.4 libras por kilogramo. Y puedes calcular la cantidad que realmente necesitas. Necesitas muy poca proteína, pero la humanidad realmente consume grandes cantidades de proteína, y cualquier cosa que consumas más de lo que necesitas, se convierte en un problema. Te diré por qué. Porque la proteína contiene nitrógeno. Y cuando descompones una proteína, la incorporas a tu cuerpo como tus propias proteínas. Eso está bien,
Pero si comes más proteínas de las que tu cuerpo necesita, no puedes almacenarlas. No podemos almacenar proteínas. Solo podemos almacenar grasas e hidratos de carbono. Así que tendríamos que transformar la proteína que comemos en grasa o carbohidrato. Eso significa que tenemos que dividir el nitrógeno, y se divide como amoníaco, que es tóxico, y lo convertimos en urea. Y tenemos que deshacernos de ella a través de los riñones. Pero es una sustancia tóxica. Y si tenemos demasiada proteína en la dieta, significa que ponemos una carga tóxica en nuestro sistema. Así que mejor no comer demasiada proteína, y más bien comer más carbohidratos. Ahora, ¿qué te enseña el mundo? Que si comes muchos carbohidratos, ¿vas a engordar? ¿Es cierto o no es cierto? En realidad, no es cierto. Si comes carbohidratos refinados, vas a engordar. Pero si comes carbohidratos integrales, no engordarás. De acuerdo. Permítanme hacer una analogía. Un coche es de hierro, ¿no? El bloque motor es de hierro, y el chasis es de hierro. Todo el coche es de hierro. Así que el combustible obvio para que el coche funcione sería el hierro. Por eso se llena el depósito con limaduras de hierro. ¿Es correcto? No. ¿Con qué llenas el tanque? Con gasolina. Porque vas a quemar eso. Ahora, lo mismo se aplica al cuerpo humano. El cuerpo humano, el componente estructural es la proteína. Así que estás construido en gran parte de proteínas. Ahora bien, no quieres correr a base de proteínas, quieres correr a base de carbohidratos. Ese es el combustible del cuerpo. Y cuando quemas el combustible en el cuerpo, produces dióxido de carbono y agua. El agua es útil para ti. El dióxido de carbono haces así y se ha ido, ¿verdad? Mientras que si quemas proteína, obtienes todas estas toxinas acumuladas en tu cuerpo, estos compuestos dañinos. Tu amoníaco tiene que ser convertido en urea. Eso no puede llegar a una concentración demasiado alta o de lo contrario morirás. El azufre de la proteína tiene que ser eliminado. Eso produce sulfato, ácido sulfúrico. Así que estás generando un sistema ácido. Para neutralizarlo, el cuerpo libera calcio desde los huesos. Estás creando problema tras problema al consumir demasiada proteína. En cambio, si usas los carbohidratos como fuente de energía, ese problema no existe. Si comes carbohidratos refinados, tienes un problema, como veremos dentro de un momento. Entonces, ¿qué proteínas son mejores? ¿Las proteínas vegetales o las proteínas animales? ¿Cuál crees? Bueno, verás, cuando empecé a investigar sobre esto, solicité una beca de investigación para demostrar que había una diferencia entre las proteínas vegetales y las animales en cuanto a su eficacia. ¿Y adivina qué? Rechazaron mi solicitud, porque dijeron que una proteína es una proteína. No importa lo que comas, no tendrá ningún efecto. Cuando se digiere, obtendrás aminoácidos y harás lo que quieras con eso, y argumente que no es así, porque la proporción de aminoácidos en una planta va a ser diferente a la proporción de aminoácidos en un animal. Pero no se lo creyeron. Y así, por casualidad, nos las arreglamos para entrar en un proyecto de investigación en el que realmente podríamos probar esto, y demostrarlo, y volver a los comités de investigación y decir. Y luego comenzaron a financiarlo. Fue divertido. Y hoy en día esto es de conocimiento común. Aquí hay un artículo en la revista American Journal of Clinical Nutrition que afirma que una alta proporción de proteínas animales en la dieta con respecto a las vegetales aumenta la tasa de pérdida ósea y el riesgo de fracturas en mujeres posmenopáusicas. Las mujeres que se encontraban en el quintil más alto de la proporción de ingesta de proteínas animales en comparación con las vegetales, tenían un riesgo casi 4 veces mayor de sufrir fracturas, en comparación con las mujeres con proporciones bajas, independientemente de otros factores de riesgo, como la edad, la ingesta de calcio, el peso, el uso de estrógenos, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la ingesta total de proteínas.
Por lo tanto, si consumieras proteínas animales, su salud se ve perjudicada al menos 4 veces más que si consume proteínas vegetales. Esta publicación salió en 2001. En realidad, nosotros empezamos mucho antes. ¿Por qué? Porque ciertos aminoácidos, por ejemplo, son ricos en azufre, como la cisteína y la metionina, y si se consumen en grandes cantidades, y las proteínas animales contienen muchos de ellos, se ejerce una enorme carga ácida sobre el organismo. Las proteínas vegetales contienen más aminoácidos de cadena ramificada que las proteínas animales, y son más fáciles de digerir que las proteínas animales. Si los aminoácidos tienen cadenas ramificadas, la proteína es agradable y suelta, es globular. Si no tienen cadenas ramificadas, la proteína es muy compacta. Y para digerir esa proteína compacta, hay que romperla. Por lo tanto, hay que crear un sistema mucho más ácido en el estómago, por ejemplo, para poder descomponer esa proteína, y que las enzimas puedan empezar a descomponerla. Así, por ejemplo, si tuvieras que seguir una dieta rica en proteínas, pero proteínas vegetales, el pH de tu estómago nunca bajaría de 4,5. Si te comes un huevo, baja a 1,5. Eso es ácido de batería. ¿Sabes que la sociedad americana y la sociedad occidental en general, su producto favorito para comprar, y el producto número 1 para comprar es un antiácido? ¿No es así? ¿No anuncian antiácidos en la televisión de la mañana a la noche? Absolutamente. ¿Por qué? Muéstrame un animal que haya en el mundo, un elefante o una gacela, o cualquiera de ellos, con una botella de antiácidos atada a su espalda. Solo hay una criatura que hace eso, y somos nosotros. Quizás estamos ingiriendo algo inadecuado, que nos hace producir todo ese ácido. Tal vez no deberíamos hacerlo nunca. Así que las proteínas vegetales tienen niveles muy altos de un aminoácido, llamado arginina, y glicina, en la sangre que las proteínas animales. Y estos niveles están asociados con la protección contra la obstrucción de las arterias. Hicimos una pequeña prueba y alimentamos a conejos con dietas que contenían cantidades iguales de proteínas. Un grupo contenía una ración del 18% de proteínas derivadas de la soja y el otro de la caseína. ¿Qué es la caseína? La caseína es la proteína que se encuentra en los productos lácteos. Se encuentra en el queso, en la leche y en todos esos productos. Y mira, cuando fueron alimentados con soja tenían niveles altos de arginina. Cuando fueron alimentados con caseína tenían niveles bajos de arginina. La arginina es su aminoácido de desintoxicación, que le ayuda a deshacerse del exceso de nitrógeno. Usted quiere un montón de arginina en su dieta, y solo se obtiene a partir de alimentos de origen vegetal. La glicina es el otro aminoácido que necesitas. La glicina es la otra que quieres elevada. La soja dio una glicina alta, y los sólidos lácteos dieron una glicina baja, al mismo nivel de proteína. De hecho, los conejos alimentados con proteínas animales desarrollan arteriosclerosis y tienen el colesterol elevado, aunque su dieta no contenga colesterol. Y con solo darles un poco de proteínas vegetales, se mejora la situación. Así que las proteínas vegetales bajan el colesterol y lo eleva si tienes proteína animal. Hay una diferencia. Proteínas de origen vegetal, proteínas de origen animal, y se ve una gran diferencia en los niveles de colesterol entre los dos grupos. Así que en general, la proteína más saludable para consumir es la proteína vegetal. Voy a repasar esto rápidamente antes de pasar a la siguiente categoría. Las 10 proteínas animales que causan el colesterol alto en los conejos. Ahí está la proteína vegetal no causa el colesterol alto. Clara de huevo, cerdo, pollo, ternera, pescado, huevo entero, caseína, pavo, leche desnatada y yema de huevo. Así que obviamente, las proteínas animales eran el problema,
y las proteínas vegetales eran mucho más bajas. Cuando nos fijamos en las 10 proteínas vegetales que causan el colesterol bajo, verás algo interesante. Ninguna de ellas es realmente muy alta en el promedio de las proteínas animales. Pero mira esto, frijoles, habas y arvejas reducen mucho el colesterol. Así que si tienes un nivel alto de colesterol, ¿qué es lo mejor que puedes hacer para reducirlo? Come legumbres. De hecho, es mejor incluso que los medicamentos recetados, sin ninguno de sus efectos secundarios. Realmente merece la pena que lo hagas. ¿Qué nos enseña el mundo? ¿Cuál es la mejor fuente de calcio del mundo? Leche. Tienes que conseguir tu leche. Ahora no voy a tratar eso en detalle. Lo haremos mañana. Viene una conferencia muy interesante. No te la pierdas por nada del mundo. Es divertido. Se llama Totalmente Increíble. Pero la baja absorción de calcio es lo que se obtiene de la leche. Solo el 25% del calcio de la leche de vaca es realmente absorbido por el cuerpo. El 75% no se absorbe y simplemente se elimina del cuerpo. La leche humana, aunque contiene menos de la mitad de calcio que la leche de vaca, es una mejor fuente de calcio por su alta absorción. Así que aquí ya hay una diferencia. Y luego la col rizada, una variedad de col de hojas verdes, las hojas de nabo o las semillas de sésamo, son mejores fuentes por esa misma razón. Así que esas son unas buenas fuentes de calcio. Todo lo que sea de color verde oscuro es una buena fuente de calcio. Echa un vistazo a las cargas ácidas de los alimentos. El pescado te dará una carga ácida de 7,9 miliequivalentes por cada 100 gramos. Eso es bastante alto. El pan te da 3,5, la harina 7, la pasta 6,7, eso es más bajo pero sigue siendo razonablemente alto. Si pasas a la carne, sube a 9,5. Pero cuando pasas a los quesos bajos en proteínas, tiene una carga ácida de 8. Y quesos altos en proteínas, es decir, quesos maduros en general, 23,6. Eso es una catástrofe. Es una catástrofe. ¿Cómo vas a neutralizar esa carga ácida? La respuesta es frutas y verduras, dan una carga negativa de ácido. Así que eso es positivo. Pero, por desgracia, el cuerpo reacciona al ácido de una sola manera. Cuando lo incorporas en tu dieta, hay una respuesta hormonal que se pone en marcha, y se obtiene el estrés de calcio. Así que aquí está un pH urinario promedio. Cuando alimentas conejos con soja, en comparación con la caseína, esto es un experimento que hicimos, y verás que la soja te dio una orina mucho más alcalina que la caseína. En realidad hice que mis estudiantes salieran a hacer una prueba. Les hice probar la acidez de la saliva y de la orina de vegetarianos, no vegetarianos, en la sociedad. E hice que también probaran a los rastafaris. Los rastafaris son vegetarianos, que creen en su ritual religioso que deben consumir mucha marihuana y drogas, pero son vegetarianos. Y encontramos algo muy fascinante. Todos los vegetarianos tenían una orina alcalina, y los no vegetarianos tenían una orina ácida, y los vegetarianos tenían una saliva alcalina, pero no los rastafaris, ellos tenían una saliva ácida por la droga que consumían. Y los carnívoros tenían saliva ácida, por lo tanto, eran ácidos desde el principio. El calcio fecal total. Cuando se les alimentaba con estos alimentos para conejos, los que contenían caseína, que es la proteína de los lácteos, pasaban directamente al exterior, por lo que no se absorbía si había caseína en la dieta. La soja tenía una tasa de absorción mucho mejor, de hecho, el doble. Calcio urinario. Así que incluso eso que absorbieron, cuando tomaban calcio, lo eliminaban al orinar.
Verás, el cuerpo tiene que protegerse contra el ácido, libera mucho antiácido, que obtiene de los huesos, y eso significa que se liberan depósitos de carbonato de calcio al torrente sanguíneo para neutralizar el ácido. Y luego hay que eliminarlo al orinar. A veces liberamos tanto calcio de los huesos para neutralizar el ácido de nuestro sistema, que los riñones no pueden hacer frente y no pueden eliminarlo. Entonces se acumula. ¿Dónde se acumula? En las articulaciones y en todas estas partes. Y lo que se obtiene son articulaciones rígidas, artritis, dolores y enfermedades artríticas. Y todos ellos son productos del tipo de alimentos que comemos. Por lo tanto, este es el tipo de alimento del que obtendrás una buena fuente de proteína vegetal, que no liberará calcio osteoporótico, como la soja. Puedes remojarlo, congelarlo y utilizarlo cuando quieras. Las verduras como la col rizada, el brócoli y la col china son tan buenos como la leche en cuanto a la capacidad de absorción de calcio. Aquí están todas las revistas que confirman estos experimentos. Lo que ven en la pantalla, ahí está su fuente de calcio. ¿Alguna vez has visto a un caballo correr detrás de una vaca y decirle, disculpa, ¿podrías satisfacer mis necesidades de calcio hoy? ¿Sí o no? No. Solo hay una criatura en el mundo que hace eso, y es el hombre. ¿Crees que los gatos lo hacen? ¿O que nosotros los incitamos a hacerlo? ¿Sabías que las sociedades veterinarias de todo el mundo han emitido advertencias de que no se debe dar leche a los gatos, porque sufren insuficiencia renal debido a la alta carga ácida que produce, y empiezan a orinar sangre y luego mueren? Así que quita las proteínas malas de la dieta de tu gato y no sufrirá. Ni siquiera un gato debería tomarla. Pero los seres humanos, bueno, ¿a quién le importa? Pueden tenerlo, ¿no? Así que estas son tus fuentes de calcio. Ahora veamos cómo los fitoestrógenos ayudan a los huesos. Como los estrógenos, como hemos dicho, los osteoblastos se vuelven menos activos. Por lo tanto, es poco probable que una mujer padezca osteoporosis mientras está en la flor de la vida. Pero cuando llega a la menopausia, es cuando empiezan los problemas. ¿No es así? Y más adelante, cuando se caen, se rompen la cadera. Ahora bien, hay un compuesto que te gustaría obtener, y ese es el compuesto genisteína. Se encuentra en la soja, pero también en otros lugares, y suprime la actividad de las células que disuelven los huesos. Por lo tanto, es conveniente incluirlo en la dieta. Señoras, deben incluir la genisteína en su dieta, que se encuentra, por ejemplo, en la soja. Varios estudios han confirmado que el fitoestrógeno genisteína es casi tan eficaz para prevenir la pérdida ósea en animales, como Premarin, que es una de las terapias de reemplazo hormonal más recetadas. Así que la genisteína es casi tan buena como eso, pero esta causa cáncer y la genisteína no. ¿Cuál preferirías? Solo pregunto. Solo pregunto. Entonces, ¿cómo se obtiene suficiente cantidad? ¿Conoces esa semilla? Es la semilla de lino. La semilla de lino. La semilla de lino es la fuente más rica en genisteína del mundo. Si comes semillas de lino tal cual, entran por un lado y salen por el otro, y adiós. Entonces, ¿qué crees que sería bueno hacer con las semillas de lino? Molerlas, ponerlas en una licuadora y listo. Luego tienes las semillas de lino molidas, las pones en una botella y las guardas en la heladera. Cuando desayunes, si tomas muesli, granola o algo similar por la mañana, añade 1 o 2 cucharaditas de semillas de lino. Échalas por encima. Si tienes avena, ponlas ahí. Añádelas al pan, hornéalas. ¿Cuántos puntos obtuvieron por las semillas de lino? 5. Ahora saben por qué. Y a los hombres les ayudará a mejorar sus funciones cognitivas, ayudará al funcionamiento de su cerebro y prevendrá el cáncer de próstata. Es muy bueno para los hombres. Mejorar el contenido mineral y la densidad ósea.
Un estudio danés descubrió que la leche de soja, que contiene niveles naturalmente altos de fitoestrógenos, detiene la pérdida ósea, que de otro modo, se produciría en las mujeres después de la menopausia. Las mujeres que consumieron 2 vasos de leche de soja al día, lo que supone un aporte de 50 miligramos de isoflavonas durante 2 años, no sufrieron pérdida ósea en la columna vertebral. Por lo tanto, es más beneficioso tomar leche de soja que leche de vaca. Una mayor ingesta de leche de vaca provoca pérdida ósea. Se lo demostraré a medida que avancemos. Hemos investigado mucho sobre la osteoporosis. En un estudio australiano realizado en el Royal Women's Hospital de Melbourne, en el que las mujeres posmenopáusicas experimentaron un aumento del 5% en el contenido mineral óseo, al tomar 45 gramos de sémola de soja al día durante 3 meses. El simple hecho de incluir la soja en la dieta resuelve el problema. El estrógeno suplanta a los bloqueadores. Los fitoestrógenos son capaces de imitar al estrógeno debido a su forma molecular similar, y estos fitoestrógenos son muy selectivos en cuanto al lugar al que se dirigen, es decir, a los receptores a los que se unen. Tenemos receptores en los huesos. Tenemos receptores, las mujeres tienen receptores en los senos, y los hombres tienen receptores en la próstata. Tenemos receptores en nuestros vasos sanguíneos. Tenemos receptores en el cerebro. Y queremos que estos compuestos estén ahí. Hay 2 tipos de receptores de estrógenos, uno que llamamos alfa y otro que llamamos beta, y los estrógenos normalmente se unen a ambos por igual. Por lo tanto, los estrógenos se unen a cualquiera de ellos. Pero, si pueden elegir, los fitoestrógenos prefieren el beta. Y esto es interesante. Es muy deseable, ya que los receptores beta se encuentran en los huesos, el cerebro y los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si sigues una dieta rica en fitoestrógenos, si añades leche de soja a tus cereales, por la mañana o a tu granola, eso ayudará a tu cerebro, a tus huesos y a tus senos. Mujeres no pueden permitirse prescindir de ello. Y ahí es donde quieres que funcione. Por cierto, las mujeres coreanas son conocidas por el hecho de que no experimentan los típicos síntomas de la menopausia occidental, mientras que las mujeres occidentales sufren sofocos y agotamiento. Las mujeres coreanas se van de vacaciones al extranjero después de jubilarse. Y, ya sabes, la gente dice que toda la soja causa debilidad mental. ¿Has oído hablar de eso? ¿Alguna vez has leído que los productos de soja causan problemas cerebrales? Lo contrario es cierto. Dicen que tus hijos se volverán estúpidos. Mi pregunta es, ¿por qué los coreanos ganan la Olimpiada Matemática todos los años? Porque son muy inteligentes, y su dieta definitivamente contribuye a ello. Ahora, los carbohidratos, ¿qué evitar y qué no evitar? Se trata de 2 grupos de ratas, ambas del mismo edad. Las ratas de la izquierda están vivas y sanas. Las están sujetando por la cola, como pueden ver, las están tirando de la cola. Están investigando estas cosas que parecen bolas de naftalina comidas por polillas. Las colas están flácidas, están a punto de morir. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estos 2 grupos? Son igual de viejos y comieron exactamente la misma comida. Pero este grupo de aquí vivió solo la mitad de tiempo que el grupo de la izquierda. ¿Cuál fue la diferencia? La única diferencia fue que el grupo de la izquierda obtuvo toda la comida que necesitaba. El grupo de la derecha podía comer todo lo que quisiera y vivió la mitad de tiempo. No es buena idea comer continuamente. La sociedad occidental come continuamente. Toman una comida al día durante todo el día. Los alimentos refinados son lo que comen normalmente. Así que, si alguna vez has estado en una empresa llamada McDonald's, ya sabes que cuando vas allí, te dan una hamburguesa con un panecillo refinado y una carne dentro. Y eso es básicamente comida refinada. Es comida desvitalizada. Obstaculiza el sistema inmunológico. Es diabética, cancerígena.
las ratas que se alimentan con carcinógenos, que son compuestos que causan cáncer, y un carbohidrato complejo, muestran un menor riesgo de cáncer de mama que las ratas alimentadas con carcinógenos y azúcares simples, y además conduce a la obesidad. Hoy en día, todo el mundo se basa en alimentos refinados. Hay muy pocos países en el mundo donde se pueda comprar pan decente. Por ejemplo, Alemania es uno de ellos. Alemania tiene un pan excelente y unas leyes excelentes en materia de pan, pero si vas a cualquier otro lugar, al Medio Oriente, a África, a Estados Unidos, lo que sea. Y siempre digo que en Estados Unidos se necesitan 2 rebanadas de pan para hacer un sándwich. Pones lo que quieras en una y en la otra, juntas las 2 capas y las aprietas juntas. Tienes un sándwich. Es solo aire y nada de fibra. En un grano típico, tienes la harina blanca, luego tienes las capas de salvado en el exterior, y luego tienes el germen. Ahora bien, en los viejos tiempos solían poner esto en un molde de piedra y lo molían, y todo se molía junto, y era inseparable. Hoy en día ya no se hace eso. En primer lugar, requiere mucho trabajo. En segundo lugar, solo se obtiene una pequeña cantidad a la vez, por lo que se necesita algo mucho más rápido para alimentar a toda la gente que tenemos. ¿Qué hacen entonces? Tienen molinos de rodillos, en los que no se trabaja con piedras, sino con rodillos. Así, cuando la harina entra disparada por los primeros rodillos, estos están tan separados entre sí que la harina se rompe y se desprenden las otras capas, que caen a un lado en montones y montones y montones de salvado. La harina blanca. A medida que los rodillos se aprietan cada vez más, se produce un tamizado y se forma la harina blanca y el germen, que contiene aceites y vitaminas, como la vitamina E, por ejemplo, y todas aquellas vitaminas que se necesitan en ambas capas para digerir lo que hay en el medio, como la vitamina B5, que se encuentra en el salvado, y ayuda a digerir el endospermo. Hay capas de gérmenes grasos que se adhieren a los rodillos porque están llenos de grasa, y luego tienen rascadores en los rodillos que lo raspan, y luego se desprende en forma de un gran bulto. Y eso se llama germen de trigo. Así que ahora tienen 3 paquetes, lo que nunca se tenía en los viejos tiempos. Tenías una harina molida con todos esos componentes, y ahora tienes 3. Eso es bastante bueno para la industria. En primer lugar, es muy rápido. En segundo lugar, ahora se pueden hacer 3 paquetes en lugar de 1. Así que te venden harina blanca, que te produce estreñimiento, en primer lugar. En segundo lugar, te provoca un aumento de glucosa, los niveles de glucosa suben muy rápidamente y te provoca todo tipo de problemas. Así que cuando lo introduces en el sistema, tiene que pasar por todo el tracto digestivo. No hay fibra para bajarla. Así que cuando vas al baño, tienes una auténtica experiencia de estreñimiento y tienes espacio para esas revistas. Así que tienes algo con lo que entretenerte mientras tienes esta aventura alucinante, lo cual no es una buena idea. Así que se dan cuenta de que tienen un problema. ¿Qué te venden entonces? Te venden salvado. Y te dicen, toma, desayuna salvado, y te dan todo el salvado para desayunar. Patético. Ayuda a digerir la comida, pero no ayuda a la siguiente comida ni a la siguiente. Necesitas tener todas estas cosas juntas. ¿Y qué hacen con un germen? Lo ponen en las cremas y en los champús y te lo ponen en la cabeza y en la piel. Y cuando te salen todo tipo de granos, forúnculos, carbuncos y arrugas, te lo pones por fuera. ¿Por qué te salen erupciones en primer lugar? Por la toxina que hay en tu interior. Tenemos todo tipo de soluciones para este terrible problema. Y la comida basura es una mala noticia. Una sensación en lo profundo. Si pensabas que la comida basura solo te haría engordar, piénsalo de nuevo. También podrías estar engordando una masa enfurecida de bacterias intestinales extrañas que podrían provocarte enfermedades intestinales o incluso cáncer.
Así que el estudio muestra que el consumo de carne aumenta de 60 a 600 gramos al día, y también aumentan los sulfatos. Eso es lo que hemos comentado. En la orina se duplica, lo que provoca una pérdida de calcio. Y los sulfitos en las heces se multiplican por 10. Ahora bien, ¿qué significa eso? En tu intestino tienes ciertas bacterias, y quieres tener bacterias saludables. Recuerdas que siempre te dicen que si te quedas sin bacterias, ¿qué debes comer? Yogur. Ahora bien, ¿qué tipo de bacterias hay en el yogur? Lactobacilos. Ahora bien, después del periodo de lactancia, no se necesitan lactobacilos. No se supone que se debe consumir lactosa. ¿Qué animales siguen consumiendo lactosa después del periodo de lactancia? Ninguno. Pero las bacterias lactobacilos son mejores que ninguna bacteria, por eso dicen que así es la forma de aumentarlo. Pero eso no es lo que realmente quieres. El tipo de bacterias que quieres se conoce como metanógenos. Son las más saludables. Y un gran estudio realizado en el Centro de Nutrición de la Universidad de Cambridge. Digamos que estás comiendo proteínas y carbohidratos, y luego tienes bacterias que ayudan a fermentar estas cosas y producen varios compuestos. Ahora bien, los compuestos más comunes que encontrarías son la producción de dióxido de carbono y la producción de hidrógeno. Eso es si tienes muchos carbohidratos en tu dieta. Sin embargo, si tienes proteínas animales en tu dieta, se forma mucho azufre, como he explicado, lo que cambia las bacterias. Las bacterias que pueden manejar el azufre se llaman bacterias reductoras de sulfato. Por lo tanto, si tienes una dieta rica en carne, tendrás muchas de esas bacterias en tu intestino. Si sigues una dieta rica en vegetales, tendrás muchos metanógenos en los intestinos. Cuando descomponen los productos, producen un gas, que es el metano, por lo que, si tienen estos, producirán sulfuros que son tóxicos y causan cáncer. Ahora bien, hay una forma de saber cuál de ellos tienes realmente. El metano es explosivo, pero generalmente no tiene olor. Correcto. Mientras que los de azufre contienen, bueno, estos compuestos de azufre nocivos. ¿Alguna vez alguien ha soltado una bomba fétida? Eso es sulfuro de hidrógeno, huele bastante mal. Así que si un día te sientes hinchado, fíjate en la experiencia aromática, y eso te dirá qué tipo de bacterias tienes principalmente en los intestinos. Puede ser explosivo e inodoro. Está bien. A veces, si comes de forma irregular o entre comidas, también producirás ácido y se producirá un cambio en las bacterias. Para tener un intestino sano, hay que introducir metanógenos en él. Y si explotas, ¿qué más da? Nadie se dará cuenta si es silencioso. Aquí tenemos el cáncer de colon y la mortalidad. Esto es la fibra dietética en la dieta. Y fíjate en que cuanto más fibra hay en la dieta, menor es la incidencia de cáncer. Así que es bueno que haya fibra en tu dieta. Si no la hay, se produce lo que llamamos diverticulosis. Esto es lo que ocurre cuando te sientas en el inodoro y los ojos se te salen durante el proceso. Lo mismo ocurre en el intestino. Se forman globos. A medida que ejerces presión, se forman pequeños sacos, que con el tiempo se llenan de residuos y no pueden volver atrás. Así que se quedan ahí colgados. Luego se inflaman y se infectan, y acabas teniendo cáncer de colon y enfermando, y es un gran problema. Aquí hay algo que es interesante. Esta es la respuesta a una comida con glucosa. En otras palabras, si tuvieras que ir a comer comida refinada, o si tus hijos tuvieran que ir a beber un vaso de Coca-Cola, o cualquier otra bebida gaseosa y refrescante. La Coca-Cola normal contiene 12 cucharaditas de azúcar por lata, 12 cucharaditas de azúcar por lata. Imagina la cantidad de azúcar que le das a un niño pequeño, con un cuerpo pequeño, al hacerle beber 12 cucharaditas de azúcar de una sola vez. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una comida con glucosa. Aquí están los niveles de glucosa en plasma.
Aquí tenemos un vaso de agua con azúcar y lo bebemos e inmediatamente sube el nivel de glucosa en sangre. Y entonces hay que bajarlo porque si no se baja entraremos en coma. Así que el cuerpo responde con una enorme liberación de insulina. Esa es la respuesta de la insulina, inmediatamente después de esa comida rica en glucosa. Y debido a que el nivel de insulina es tan alto, el nivel de glucosa cae en picado y desciende por debajo del nivel normal en reposo. Normalmente estás ahí, pero como se ha liberado demasiada insulina, ahora cae hasta ese nivel. A eso lo llamamos hipoglucemia, bajo nivel de azúcar en sangre. Y casi no hay nadie en los Estados Unidos que no sufra de hipoglucemia, debido a que tienen dietas refinadas. Es la misma cantidad de azúcar cuando se administra una dieta con fibra. Por lo tanto, si se toma esa misma cantidad de azúcar y se le añade un poco de harina de avena, o si se toma un jugo de fruta que contiene pectina, que es una fibra, esa fibra retiene el azúcar. Lo que ocurre es que nunca alcanza un nivel tan alto, y tus niveles de insulina nunca suben tanto, porque ese azúcar no pasa a la sangre, la fibra lo retiene en el intestino. Y a medida que los alimentos bajan por el intestino, se liberan lentamente, poco a poco. El resultado final es que la insulina no sube tanto, se estabiliza. Al final del proceso, se tiene aproximadamente el mismo nivel que al principio. Es decir, no hay hipoglucemia. Ahora bien, lo que ocurre cuando tienes hipoglucemia es que en primer lugar te pones nervioso y luego te apetece comer algo, porque también te apetece el azúcar. Por eso sigues comiendo entre horas. Siempre les digo a mis alumnos que no vengan a mi clase después de haber tomado un vaso de Coca-Cola. Más vale que se queden fuera. Y no vayan a realizar exámenes si alguna vez beben un vaso de Coca-Cola, porque no aceptaré ninguna excusa. Me quedé en blanco, no podía recordar nada. Siempre hacen eso, ¿por qué se quedan en blanco? Esto es lo que pasa. Y no me creían, así que les dije, bueno, probémoslo, traigamos algunos conejos. Y trajimos algunos conejos y les dimos Coca-Cola, el equivalente a lo que bebería un humano en términos de masa. A los conejos les encanta. ¿Y saben qué? Algunas personas dicen que eso es maltrato animal. ¿Y qué hacemos nosotros con nosotros mismos? Es mucho peor. Hacemos exactamente lo mismo. Eso es crueldad humana. Entonces, ¿Coca-Cola es crueldad humana? Les damos un poco de Coca-Cola, y los conejos se la beben directamente de la jeringa, y no queda nada. Algunos reciben agua, y otros reciben la misma cantidad de azúcar, con pectina, que es la fibra que contiene la manzana. Y esto es lo que ocurre si reciben Coca-Cola. Y esto es lo que sucede, solo hemos experimentado 3 horas y media, pero aún así fue interesante, el aumento repentino de la glucosa en sangre, cuando siguieron una dieta a base de glucosa pura. Subió y luego bajó lentamente, después de 3 horas y media. Aún no se había normalizado. Así que está bien. Tienes niveles de glucosa en la sangre, glucosa más pectina. Este de aquí empezó a bajar muy bien, de forma regular. Coca-Cola, incluso me perdí el pico, aumentó la insulina y luego bajó rápido. Después de 1 hora y media, empiezan a tener hipoglucemia, y es entonces cuando el estudiante se queda en blanco. El cerebro se detiene, todo se detiene. Entonces empiezan a sudar, se ponen nerviosos, tiemblan, sienten un calor intenso, el corazón se acelera, ansiedad, temblores. Y luego dicen que no recuerdan nada. También sufren confusión, somnolencia, debilidad, dificultad para hablar, pérdida de concentración, trastornos visuales y todos estos síntomas. No es buena idea tomar alimentos refinados. Así que la Coca-Cola es realmente perjudicial. Es muy malo. Si alguna vez tienes que tomar algo así, asegúrate de hacerlo con la comida. Pero nunca Coca-Cola.
De hecho, en cuanto al efecto de los alimentos procesados en los niveles de glucosa en sangre, la manzana es la mejor forma de consumir el jugo de manzana. La compota de manzana es la siguiente, y el jugo de manzana te dará los niveles más bajos de glucosa al final. Entonces, el azúcar en sangre alcanza su nivel máximo. Aquí hay una revista médica. También es peligroso para los vasos sanguíneos. Cuando el azúcar se dispara en la sangre, los vasos sanguíneos se dañan, y la pequeña capa endotelial interna también se daña. Muy bien, veamos otro tema. El tema de la grasa. Las grasas en la dieta y el cáncer de mama. Es bastante común y obvio en todo el mundo que cuanto más grasa se consume, mayor es la tasa de cáncer. Las tasas generales de cáncer aumentan con un mayor consumo de grasas. Fíjense en Estados Unidos y Canadá. Están muy por encima. De hecho, Estados Unidos siempre es un buen ejemplo para usar, porque 9 de cada 10 veces será tu peor ejemplo. Solo hay 2 países que te superan en una enfermedad, y esa es la osteoporosis. Noruega te supera 2-1, al igual que Holanda, y Suiza también te supera. Pero por lo demás, vas muy bien. Últimamente lo estás ganando todo. Hay cifras del Reino Unido de la década de 1940. Fíjate, desde 1940, desde la guerra, el consumo de carbohidratos ha ido disminuyendo, y el consumo de grasas ha ido aumentando. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos. Los alimentos grasos, por supuesto, conducen a la obesidad. Así que, si quieres saber cómo te va, solo tienes que resolver esta pequeña ecuación por ti mismo. Tu índice de masa corporal. ¿Cuál es tu peso en kilogramos? 1 kilogramo son aproximadamente 2,2 libras. Muy bien. Dividido por el cuadrado de tu altura en metros. Eso te dará tu índice de masa corporal. Y si lo miras, un índice de masa corporal inferior a 20. En otras palabras, si eres delgado, eso es un problema. Estos son padres que no trabajaban debido a una enfermedad en la India. Cuanto más delgados estaban, peor estaban. Por lo tanto, no es recomendable tener un índice de masa corporal de 16, 17. Una vez que se llega a 20, se está bien, y se sigue estando bien hasta aproximadamente en 26, 27, 28. A partir de ahí, empieza a ser problemático. 30 todavía está bien. Una vez que se tiene un índice de masa corporal de 32 o más, entonces hay un problema. Así que deberías poder calcularlo tú mismo. Solo tienes que tomar tu peso y tu altura y dividirlos. Esas son malas noticias. La obesidad y el riesgo de muerte por cáncer. Por ejemplo, el peso corporal medio y el aumento porcentual de la tasa de mortalidad. Si estás por encima del peso medio, solo entre un 20 y un 30% no es el fin del mundo. Pero una vez que empiezas a tener un 40% de sobrepeso, entonces tienes un gran problema. Y las mujeres siempre están en peor situación que los hombres. Y ahora la mujer también debe decidir dónde tiene sobrepeso. Hay una forma muy sencilla de hacerlo. Ponte delante de un espejo. Eso es lo que hay que hacer. Mírate y pregúntate, ¿dónde se distribuye mi peso? Está en la mitad superior de mi cuerpo. En otras palabras, ¿estoy bien dotada por aquí? ¿O estoy bien dotada por aquí? Si la grasa se acumula principalmente en las nalgas, entonces tienes 3 veces menos probabilidades de padecer cáncer de mama que si la grasa se acumula en la parte superior. Es solo cuestión de suerte. No hay nada que puedas hacer al respecto. Entonces, ¿cómo se puede prevenir estas enfermedades con la alimentación? Los plátanos, las patatas, las legumbres, los cereales, todos estos alimentos parcialmente procesados, como el tofu, por ejemplo, también son muy buenos. Así que panes integrales, frutos secos, semillas, frutas.
Si incluyes muchos de estos alimentos en tu dieta, entonces tendrás, en primer lugar, un alto contenido en fitoestrógenos. En segundo lugar, la proporción adecuada de proteínas. El tipo adecuado de proteínas, tendrás carbohidratos completos, sin subidas bruscas, nada de esas cosas que te hacen obeso. Prevendría la obesidad, evitaría los antojos entre comidas. Y estas son las mejores pastillas que podrías consumir en tu vida. Empieza a introducir variedad en tu vida. Y si encuentras una tienda que se parezca a esta, vea por ella, visítala, disfrútala. ¿Y la comida es realmente divertida cuando compras en una tienda como esa? No. Es divertida. ¿Es esta energía suficiente para realmente hacer cosas en el mundo? Hay dos grupos de personas. Ambos son atletas. Y un grupo está siguiendo un tipo de dieta, y el otro tipo de dieta. El grupo superior sigue una dieta alta en carbohidratos. Y el grupo inferior sigue una dieta baja en carbohidratos. Eso significa que comen más productos cárnicos. Empiezan a entrenar, así que salen a correr por la mañana para entrenarse, para prepararse para una maratón. Observe que cuando se agotan sus niveles de glucosa o glucógeno en los músculos, están quemando la energía de sus músculos. Usted está corriendo, bajan, y ahora usted va a casa y comienza a comer y se relaja. Y uno de los que sigue una dieta alta en carbohidratos se recupera hasta ese nivel, al día siguiente. El otro solo se recupera hasta ese nivel, y al segundo día salen a correr. Se reúnen para entrenar por la mañana. Baja este nivel, baja aquel nivel. Ahora se recuperan durante el día, uno recupera hasta ahí, el otro hasta ahí. Tercer día. ¿Te das cuenta de que la diferencia entre los dos es cada vez mayor? Ahora este se mantiene justo por debajo de esos niveles. Ahora bien, si este dejara de entrenar un día antes del gran partido, ¿a qué nivel se recuperaría? Fácilmente volvería a su nivel normal. ¿No es así? De hecho, podría incluso recuperarse los 2 días previos al evento por encima de su nivel normal, mientras que este otro bajaría mucho. Y la diferencia siempre sería enorme. Ahora los dos grupos de atletas comienzan a prepararse para la carrera. ¿Cuál de los dos tiene más resistencia? El de arriba, sin duda. Por eso los atletas de hoy en día tienen que seguir dietas ricas en carbohidratos, ya que de lo contrario no pueden competir en un mundo tan competitivo. El glucógeno es esencial para el ejercicio prolongado, y el agotamiento se debe a una reducción del glucógeno muscular, por lo que debemos asegurarnos de que los niveles de glucógeno se mantengan altos. El trabajo, por supuesto, lo consume. La grasa no puede producir la misma cantidad de energía de forma rápida como lo hace el glucógeno. Aunque puede usarse como fuente de energía a largo plazo, no está tan fácilmente disponible durante el ejercicio intenso. Por lo tanto, 625 gramos de carbohidratos al día conducen a la reposición máxima de glucógeno en los atletas. Ahora, supongamos que tienes sobrepeso y quieres perder peso. ¿Qué haces? Dime qué hacer. ¿Cuál es el mejor entrenamiento, por ejemplo? ¿Qué deberías hacer? ¿Salir a correr? ¿O hacer entrenamiento intenso? Hoy sabemos que eso ya no es cierto. He trabajado con institutos de entrenamiento deportivo. Hemos realizado proyectos de investigación increíbles en este campo. Quiero decirte algo muy sencillo. Si quieres perder peso, si quieres quemar grasa, nunca hagas ejercicio intenso. No quemarás grasa durante el ejercicio intenso. Solo quemarás glucógeno, porque es lo que se quema más rápido. Si vas a correr mucho para perder peso, perderás glucógeno, que recuperarás con la comida. No perderás ni un gramo de grasa. Si quieres perder peso, ¿qué debes hacer? Debes caminar, dar paseos, y caminar tan rápido que nunca tengas que parar. Así de rápido debes caminar,
camina por una pendiente constante, y procura sudar bien después de una larga caminata, pero sin llegar al agotamiento. Así es como se pierde grasa. Si entrenas duro, no perderás grasa, perderás glucógeno. Por lo tanto, incluso 10 minutos de caminata al día son mejores que el ejercicio intenso. Y la ciencia ha descubierto que esos ejercicios cortos, de 20 minutos, 10 minutos al día, es tan bueno como las personas que se entrenan hasta la exhaustación. ¿No es increíble? Así que si quieres perder peso, sal a caminar, e intenta hacerlo por pendientes constantes si puedes, si quieres tener resistencia. ¿Cómo están las antiguas estrellas del tenis? ¿Cómo consigue Steffi Graf mantenerse ahí tanto tiempo? Tuvo que cambiar su dieta. ¿Cómo consiguió Boris Becker mantenerse ahí tanto tiempo? ¿Cómo consiguió Carl Lewis mantenerse allí tanto tiempo? Todos cambiaron su dieta. Todos pasaron a dietas vegetarianas, sustituyendo la energía animal por la vegetal. Los alimentos vegetales te dan más resistencia, más energía y más fuerza que cualquier otro alimento. Si no hubiera seguido la dieta que seguí, no tendría la resistencia necesaria para hacer lo que hago. Puedo caminar, puedo hacer todas estas cosas, y estoy muy agradecido. Antes de cambiar mi dieta, estaba en forma, hacía deporte y hacía todas esas cosas. Pero salía y decía, estoy acabado, agotado, mi cerebro está muerto. Y solía tener esa sensación de embotamiento, por la dieta que seguía. Ya nunca tengo esa sensación. Y eso es porque me concentro en los alimentos integrales, y te sugiero que hagas lo mismo. En nuestra próxima sesión, veremos algunos aspectos adicionales que podemos analizar. Por ejemplo, los alimentos que comemos y que no son realmente alimentos, que consumimos habitualmente, y qué efecto tienen en nosotros.